pero yo trato de aprovechar cada vez que voy a estar en la ciudad de Miami o en el condado de Broward. Me comunico con Ruth, mi amiga de muchos años, y porque ella, como estaba encargada de los pastores del condado de Broward, era compañera y demás, y entonces he sentido un vínculo muy fuerte con los pastores del condado de Broward y hemos hecho muchas cosas. Revaluábamos un rato anteriormente. Vinimos varias veces, hicimos seminarios en días sábados que eran de las 9 de la mañana a las 2 o 3 de la tarde, sobre todo todos los temas y demás. Sí. Pero en esta ocasión que vengo de paso para Colombia y teníamos algunos eventos que hacer acá, entonces yo llamé a Ruth y, bueno, la última vez que vinimos fue en noviembre, sí. Entonces le dije, mira, voy a estar ahí, me gustaría hablar con los pastores, hacer algo que Dios ha puesto en mi corazón y me inquieta muchísimo de lo que está aconteciendo con el liderazgo de la iglesia, con los pastores y con las iglesias. Entonces, tomaré esa oportunidad. Voy a hacerlo brevemente ya porque son casi las 8 de la noche y entonces voy a hacerlo en breve, pero vamos a cubrir el tema principalmente de lo que yo creo es muy importante para hoy día. Llamo los 7 peligros del liderazgo espiritual. Sí. Antes de comenzar esto, hay varios libros que el Señor me ha dado que han sido de mucha bendición para la gloria de Dios. El libro Derribamos Fortalezas, que todo el mundo lo conoce, el libro de más venta en toda Latinoamérica de oración y guerra espiritual. 26 ediciones tenemos de ese libro y continúa vendiéndose. Derribemos Fortalezas. Del libro Comunidades Transformadas con Oración también se vendieron más de 13 ediciones. Es un libro pertinente para el día de hoy. Acabo de lanzarlo en inglés con el título de Unmasking the Darkness of this Present Evil Age. Desenmascarando las tinieblas de este presente siglo malo, y lo recomiendo altamente. Tengo algunos de los libros acá, el de Liderazgo, Ministerio y Batalla, que es el libro de más venta en todo el continente, escrito por un autor hispanoparlante. Hay libros de más venta de John Maxwell y otras personas, pero de un autor hispanoparlante con un principio en el libro que trata sobre Latinoamérica, sobre los hispanos, nuestra cultura y demás. Es un libro bastante lindo y de muchas ventas. Tuvimos una edición de 70,000 copias de tamaño bolsillo y todas se vendieron y demás. Es un libro bastante conocido. Tengo otro libro que se llama El glorioso porvenir de la iglesia. Ese es un libro teológico que no es para leer, sino para estudiar. Y la razón por la cual me tomó 7 u 8 años hacer la investigación para ese libro, El glorioso porvenir de la iglesia, porque... y es, por cierto, endosado por los mejores teólogos de toda Latinoamérica, René Peñalba, un sinnúmero de líderes teólogos de toda Latinoamérica. Y acabo de lanzar este libro al mercado que me ha sido de gran bendición. Lo lancé primeramente en inglés, The Glory of Our Inheritance, y lo acabo recientemente lanzar en español. Se llama La Gloria de Nuestra Herencia. Voy a leerles brevemente. La Biblia dice: alábate el extraño y no tu propia boca, labio ajeno y no los tuyos. Entonces voy a leer lo que escribieron algunos sobre el libro, algunas personas conocidas. ¿Cuántos conocen a Alberto Motesi? Compañero mío, yo fui director de la asociación de Alberto Motesi, viajamos muchas veces. Acabamos de estar en Quilmes y en Buenos Aires, Argentina, con Alberto Motesi, Carlos Anacondia, David Greco, John y un servidor. Y tuvimos un evento maravilloso, más de 700 evangelistas ahí, y fue una bendición. Alberto Motesi dice de este libro, porque él y yo somos bastante, yo trabajé, mejor dicho, él decía cuando iba conmigo, yo me porto bien porque mi jefe está conmigo. Yo fui el director ejecutivo de la Asociación Evangelística de Alberto Motesi, maestro en su escuela evangelística y todo. Pero dice lo siguiente: volvemos a sorprendernos, conocemos al doctor Héctor Torres como un prolífico autor, maestro de la palabra y vibrante predicador.
La gloria de nuestra herencia lo revela como un profundo teólogo, un teólogo que entra a la profundidad de las Escrituras y extrae tesoros escondidos. Nuestra herencia en Cristo es formidable y el autor de este magnífico libro cree, y yo también, que la mayoría de nosotros no somos conscientes de cuántas riquezas hemos recibido. Ahora, mi gran amigo y compañero de guerra y batalla, Roosevelt Muriel, de Cali, Colombia. Roosevelt ha sido director de la Coalición Apostólica de Colombia, de la Asociación de Ministros Evangélicos del Valle, y es un hombre altamente y profundamente conocido internacionalmente. Con él hemos estado en Europa y en muchas partes. Él dice, capítulo a capítulo, página a página, párrafo a párrafo, pasaje bíblico tras pasaje bíblico, Héctor Torres nos llevará de la mano por las estaciones del Evangelio para reclamar nuestra herencia completa, perfecta, irreversible y eterna. Cada tema es un peldaño más arriba que nos saca del conformismo y la incredulidad. El sacrificio de la sangre, los dos pactos, salvación y linaje, herederos de Dios, la gloria de nuestra herencia, claves para una vida victoriosa, la cena del Señor y el bautismo con el Espíritu Santo y otros más. Entonces, yo les recomiendo este libro altamente. Este libro fue un libro que yo comencé a escribir, y de hecho que fue el primer libro que yo escribí cuando recién me había hecho cristiano, pero nunca lo publiqué. Y cuando tenía COVID y estaba prácticamente desahuciado, vino mi hermana desde California y me dijo, Hecky, el Señor me dice que esta no es tu hora todavía. Tienes que escribir varios libros más y el Señor te va a dar el título del próximo libro. Cuando ya me recuperé del COVID, que estuve 3 meses en oxígeno y desahuciado y demás cosas, entonces me puse a investigar, y en una de mis computadoras tenía un libro que se llamaba La gloria de nuestra herencia, y este libro lo había escrito hace muchos años y había sido revisado un poquitito, pero de todas maneras el Señor me dijo, este es el libro que Marisa te dijo que escribiera. Entonces yo cogí todo el material que tenía de CompuServe, ahora AOL, y comencé a chequearlo y dije, uy, este libro tiene muy buen material, y pues naturalmente lo actualicé y demás. De modo que lo recomiendo que se lo lleven. Es un libro que todo creyente debe tener y todo pastor debe tener, porque le ayuda a no solamente instruir a su iglesia, a enseñar a su iglesia, a discipular a su iglesia y llevarlos a un nivel de conocimiento arraigados y profundamente teológico, que creo que les va a servir. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar este tiempo para hablar. Yo quiero brevemente hablar sobre algo muy importante que se llama los 7 pecados de la sociedad presente. Y la razón por la que hablo de esto es porque esto que está aconteciendo en nuestra cultura y en nuestra sociedad ha afectado negativamente a la iglesia, a muchísimos millones de creyentes y a miles de pastores. Entonces voy a hablar rápidamente diciéndoles que los 7 pecados de la sociedad hoy día, pueden haber más, pero estos son los que yo he identificado como muy importantes. Y lamentablemente estos han afectado el liderazgo de la iglesia y por lo tanto a los creyentes igualmente. Primero es conocimiento sin carácter. Segundo, riquezas sin trabajo. Tercero, placer sin conciencia. Cuarto, política sin principios bíblicos. Quinto, comercio sin moralidad. Sexto, ciencia sin humanidad. Y séptimo, cristianismo sin sacrificio y bajo este ministerio sin responsabilidad. En lo que vemos hoy día queremos aprender todo, pero no queremos tener carácter. Queremos tener riquezas, pero no queremos trabajar por ellas. Queremos hacer lo que queremos sin tener que dar conciencia de lo que hacemos. Tenemos política que no tiene principios bíblicos ni morales. Tenemos comercio sin moralidad. Tenemos ciencia sin humanidad. Hoy día estamos clonando bestias, usando los restos de bebés abortados para producir medicina. Estamos cambiando los géneros de niños y niñas de 12 años y menos. Estamos cambiando toda clase de cosas y hemos desvalorado el valor de la vida humana. 62 millones de bebés han sido abortados en los Estados Unidos. Y peor que todo, tenemos cristianos sin sacrificio. Cristianismo sin sacrificio. Queremos ser cristianos,
pero nunca queremos pagar el precio que Dios demanda. Y en esto forma parte de un ministerio sin responsabilidad, es decir, queremos ser ministros, pero no queremos estar responsables bajo la autoridad de nadie. Y Dios da autoridad a los que se sujetan a autoridad. Hoy día los pastores se consideran pastores independientes, no se sujetan a autoridad, ni a escrutinio, ni a una paternidad. Es decir, yo hago lo que quiero porque esta es mi iglesia y Dios dice que Él no da autoridad si no estamos bajo autoridad. Ahora, unas cosas que el Señor me dijo, dile a mis pastores que me devuelvan mi iglesia. Diles que no es su iglesia, no hay sino una sola iglesia y es mi iglesia y que ustedes son simplemente mayordomos en la iglesia. Dile a mis pastores que me devuelvan mis ovejas, porque ovejas son mías y si usted no las alimenta, las cuida, las discipula, las enseña y las envía, yo las remuevo y las llevo a otro lugar donde lo hagan. Dile a mis pastores, aleluya, dile a mis pastores que me devuelvan las finanzas porque yo se las he dado para que edifiquen mi reino y no su propio reino. Entonces, sí, Dios quiere que seamos bendecidos, que vivamos bien, pero como Pablo dijo, estoy acostumbrado a vivir como y con lo que tengo. No tengo que hacer de estas cosas. Entonces, estamos viendo hoy día un ataque en el liderazgo de la iglesia tan grande que esto es lo que me ha llevado a pasar estos últimos años y meses, porque hay un ataque severo. La Biblia dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo que hemos estado viendo en Latinoamérica y en Norteamérica, muchos pastores de mega iglesias, latinos y americanos, han caído moralmente, han descuidado de sí mismos y han caído y han causado gran daño dentro de la iglesia, al testimonio de Dios, a sus vidas, a sus familias y a sus congregaciones. En todas partes que viajo. Acabo de estar en Santa Marta no hace mucho tiempo y allí un pastor, un discípulo que estaba allí, se divorció su esposa de él. Y al pronto estaba en el periódico de Colombia, en El Tiempo, en todas partes, que el pastor estaba siendo acusado por más de 20 mujeres de abuso sexual y todas estas cosas. Así, hoy recibí un texto de un hermano mío de Colombia y me dice que él tuvo una llamada de un pastor de lo que estaba aconteciendo y que él quería que le asesoraran y le aconsejaran y demás cosas. Lo que ha acontecido es que la iglesia y los pastores no han tenido asesores, consejeros, pastores, asociaciones de pastores deben tener siempre alguna pareja o dos parejas maduros, preparados, que han dado un testimonio a través de su vida para capacitar, preparar, asesorar y mentorear pastores en conflicto. Porque muchas veces están aconteciendo cosas y muchos se ven en una situación donde no confían en nadie y no tienen nadie. En el momento que estoy hablando con ustedes, yo estoy asesorando a dos asociaciones de pastores en Arizona. Una de ellas se llama Pastores Unidos de Arizona y la otra se llama Movimiento AMA, que es Asociación de Ministros de Arizona. Entonces, es muy importante que nosotros nos rodeamos y que toda asociación de pastores tenga dos pastores, parejas, que puedan ya con madurez y demás asesorar y mentorear a los pastores que están surgiendo, los nuevos pastores y aún los que llevan un tiempo pero que tienen problemas personales, morales, económicos, financieros, físicos, lo que sea, alguien que pueda animarlos, asesorarlos, instruirlos, y es muy importante. En enero de este próximo año, en enero 26 del año entrante, cumplo 80 años de edad y 50 años en el ministerio. Entonces, hemos pasado, visto y aprendido muchísimas cosas a través del tiempo que hemos llevado en el ministerio. Y por eso estoy viendo algo muy, muy
importante e interesante, porque yo creo que viene un tiempo en que la persecución a la iglesia vendrá de una manera tan sutil y tan rápida que muchos no sabrán cómo responder y cómo resistir y sobrevivir a esas situaciones. Por eso es muy importante que tengamos un entendimiento de estas cosas. Amén. El versículo 18 de Apocalipsis 12 dice: el diablo se encolerizó y se enojó fuera de control y se fue a hacer guerra contra la mujer. Y la mujer de que está hablando es la iglesia. Y contra sus descendientes, que somos nosotros, los que llevan el testimonio de Jesucristo y obedecen los mandamientos de Dios. Entonces, querramos o no, vamos a estar en un conflicto, estamos en un conflicto. Y la Biblia dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Estamos viendo pastores expuestos, porque dice en Daniel que todo lo escondido será llevado a la luz. Entonces Dios está podando a su iglesia, limpiando a su iglesia, porque no sabemos cuándo Él viene, aunque faltan muchas cosas por acontecer, porque la Biblia dice que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre hasta que hayamos puesto a sus enemigos por debajo de sus pies. La verdad que somos honestos como pastores, ni siquiera hemos comenzado casi. Entonces falta mucho tiempo, pero también dice en el libro de Jesús, capítulo 3, 21, que Jesús se sentó a la diestra del Padre desde entonces, esperando hasta que se cumplan todas las cosas que fueron habladas por las bocas de los santos profetas, y todavía no se han cumplido. De modo, hermanos míos, aquí estamos nosotros en un conflicto espiritual, y Satanás tiene un blanco que es el liderazgo de la iglesia, porque Satanás sabe esto. Satanás sabe que si destruye familias, destruye a la iglesia o la debilita. Y una iglesia débil jamás se puede levantar para tomar su ciudad, para discipular su ciudad y para establecer el señorío de Cristo en la iglesia. Entonces el blanco preferido del enemigo es el liderazgo, porque cuando esto acontece, la iglesia se desmoraliza. Todos somos una iglesia que es una familia de familias, y la familia de la iglesia, cuando las familias son destruidas dentro de la iglesia, debilita la iglesia y no podemos lograr el trabajo que Dios nos ha dado. Entonces, hoy encuentro pastores que están deprimidos, pastores desanimados, teniendo la oportunidad de viajar por muchas partes constantemente, casi sin excepción alguna. Entro a una ciudad, un pastor de una mega iglesia que ha caído en pecado moral, un pastor que tiene cáncer o depresión, que está enfermo, pastores que piensan abandonar el ministerio, y pastores que están totalmente cansados, que si pudieran abandonar el ministerio lo abandonarían inmediatamente, pero no saben qué más hacer. Pero la Biblia dice en Hechos 20:28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia que Dios adquirió con su propia sangre. Entonces tenemos que tener cuidado de sí mismos. Y cuando habla de ese cuidado, no solamente habla del cuidado físico y de la salud, habla de lo que acontece en nuestras vidas, que no descuidemos para que no podamos caer. En 1 de Timoteo 4, 16 y 17 dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, y persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Colosenses 4, 17 dice, cuida del ministerio que has recibido para que lo cumplas. Entonces tenemos que tener un cuidado muy grande. Yo creo que, como dije anteriormente, el Señor está podando su iglesia, y paulatinamente vamos a conocer de más y más personas que van a ser expuestas, porque Dios está limpiando su iglesia. Él viene por una iglesia fuerte, dinámica y sin mancha ni arruga. Amén. Como decía anteriormente, en 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una oración por ustedes.
Padre Celestial, en esta noche yo pido, Señor, que tú nos llenes de tu conocimiento, el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo más y más en el conocimiento tuyo. Queremos ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y con gran gozo te damos gracias porque nos hiciste aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y sobre todo, Señor, te damos gracias que nos liberaste de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Te damos gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Esta tremenda oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia en Colosas. En esta oración hallamos el corazón de Dios para todo líder y para todo creyente, particularmente desde que nosotros seamos llenos hasta rebosarnos del conocimiento de su voluntad. Hay varias palabras. La palabra lleno, pleto o plero, es lleno hasta el tope, y plero es lleno hasta rebosarse. Esa es la palabra que tenemos que rebosarnos del conocimiento de su voluntad, ¿no? Y sobre todo tenemos que entender de que la palabra conocimiento que usa Pablo, llenos de tu conocimiento, es la palabra gnosis. El conocimiento es lo que aprendemos en base de lo que hemos estudiado, lo que se nos ha enseñado, lo que hemos experimentado, lo que hemos observado, lo que hemos vivido. Todo eso trae conocimiento. Gnosis, y el gnosticismo, ustedes saben qué es. Pero la otra palabra que dice, queremos ser para toda paciencia y longanimidad, y queremos conocer al Señor, te damos gracias que nos hiciste aptos para él, y sobre todo te damos gracias que nos liberaste de las potestades del Señor. Pero también dice ahí que queremos y tenemos que crecer más y más en el conocimiento tuyo. Y esa palabra conocimiento es una palabra diferente, la palabra epignosis, que significa crecer en intimidad con Dios, tener tiempo de intimidad con Dios. Entonces no es un crecimiento de entendimiento, sino un crecimiento relacional y de intimidad con Dios. Yo tengo un libro que se llama El Consejo de Elifaz, y es un libro sobre cómo vivir una vida con Dios en entendimiento y disfrutar de la relación que tenemos con Dios. Entonces, aquí esta escritura habla de tres cosas: conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Conocimiento es lo que hemos aprendido. Sabiduría es cómo aplicamos lo que hemos aprendido. Y inteligencia espiritual es lo que conocemos y entendemos de cómo operan las cosas espirituales. Entonces, yo conozco personas que tienen mucho conocimiento, pero muy poca sabiduría. Igualmente, viceversa, conozco personas que no tienen mucho conocimiento, pero sí tienen sabiduría para hacer las cosas, gloria a Dios. Entonces, las cosas, cuando habla de la inteligencia espiritual, habla de una revelación de Dios con las cosas escondidas y profundas que Dios conoce y que revela a sus santos. Y una vez esa cosa es revelada, se torna en información para que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Pablo escribe a la iglesia en Corinto diciendo: amados, no quiero que ignoréis concerniente a las cosas espirituales. A la traducción en muchas Biblias son los dones, pero ahí no está hablando de dones ni de carisma, está hablando de epignosis, ¿no? Cuando la Biblia habla de inteligencia espiritual, entonces algunos eruditos dicen que significa la revelación de las cosas secretas que vienen por medio del Espíritu Santo y la manifestación de los dones espirituales que Él nos ha dado. Entonces, esa revelación es el fuerte conocimiento que viene a través del Espíritu Santo. Entonces voy a hablar de las cualidades del liderazgo y de los peligros del liderazgo. Y por cierto, quiero decir que la multiplicación no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es la calidad.
Por eso no hay importancia en cuál es el tamaño de tu iglesia, sino en qué impacto está teniendo tu iglesia en tu comunidad y en las familias que están ahí. Porque yo les digo siempre que Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestras habilidades. Porque Él nos dio las habilidades, pero el carácter nos lo formamos nosotros. Amén. Y nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal agape, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. No en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Por lo tanto, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Hacer firmes de vuestra vocación. La vocación es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es nuestra vocación. Y debemos estar firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer y en lo que Dios nos ha elegido a hacer. Es muy importante lo que Dios nos llama. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, muy importante, mi padre espiritual que ya murió recientemente, Jack Hayford, el doctor Jack Hayford de la iglesia Church on the Way, Iglesia en el Camino en Los Ángeles, y fue mentor y maestro. Y Dios me ha dado unos mentores maravillosos. Jack Hayford, un teólogo, maestro, director de muchas cosas, el doctor Peter Wagner, Alberto Motesi y otros más que han infundido y puesto en mi corazón muchas cosas y mucho conocimiento, gracias a Dios. Para Dios es más importante tu carácter, como dije, que tus cualidades. Porque eso es lo que demuestra nuestro nivel de madurez. Entonces, los 7 peligros del liderazgo, y voy a hacerlos rápidamente y brevemente. Normalmente dura 2 horas, 3 horas el nivel, pero tenemos 1 hora. Pero voy a hablar sobre ellos brevemente. Sé que ustedes ya están en un sitio donde no hay que llevarlos hasta las cosas profundas porque ya tienen un entendimiento de la palabra. El orgullo, la lujuria, la avaricia, el poder o el control, la ofensa, el desánimo y la ansiedad. Entonces tenemos que autoexaminarnos a sí mismos para ver en qué áreas somos vulnerables y en qué áreas somos fuertes. Así, en las cosas fuertes nos fortalecemos, pero en nuestras vulnerabilidades nos preparamos para resistir al enemigo en esa área. Yo podría sugerir que estas cosas son parte de nuestra experiencia personal. La primera es el orgullo, y el orgullo es lo que le permitió a Satanás caer del mismo cielo. Podemos leer sobre eso en Ezequiel 28 y Isaías 14. Y para mí el orgullo es un deseo inordenado, una tendencia de ser ostentoso, de hacer show. Verdaderamente el orgullo es egoísmo y arrogancia. Pero otra palabra para el orgullo es la soberbia. Y esa soberbia, si no la chequeamos en nuestra vida, nos puede causar tropiezos. Porque la Biblia dice que la soberbia viene antes de la caída. Pride comes before the fall. La soberbia es el índice de que ya estás tropezando. Y cuando tienes que aparentar show y ser ostentoso, digo que hay algo en tu corazón que no está bien delante de Dios. Muchos no se dan cuenta, el orgullo, la soberbia es simplemente una vestimenta de inseguridad o de los celos por el temor de ser reemplazados o desplazados. Y lo opuesto al orgullo es la humildad, que literalmente identifica cómo no pensar más de sí mismos que lo que debemos pensar. Amén. Gloria a Dios. La gente humilde no tiene problemas en reconocer y en dar alabanzas por la gracia y el favor que Dios nos ha dado.
De Jesús puede decirse, era la representación mayor de la humildad. El libro de los Filipenses nos dice que Él se humilló en obediencia, que no se aferró a lo que tenía, sino que se humilló y se hizo hombre así como tú y yo, y aún en obediencia a la muerte en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Muchos queremos ser usados grandemente por Dios, pero no muchos de nosotros queremos morir por la causa de Dios. Y debemos estar dispuestos a pagar el precio que Dios demande de nuestras vidas. Una persona humilde está en una jornada continua buscando arribar al destino final al que Dios la llamó, y si queremos ser líderes, tenemos que estar buscando esa humildad y nunca terminar en una jornada diferente. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Gloria a Dios. Jesucristo estaba con la gente todo el tiempo. No hay nada que me moleste más que pastores que andan con guardaespaldas y con revólver y que andan y que nadie puede hablarles, que usted tiene que pasar por 4 o 5 paredes para llegar, para hablar. Dios nos libre de ese tipo de actitud. Dios nos libre de esa mentalidad. Gloria a Dios. Jesucristo, yo he andado con ambos tipos de personas. Hombres altamente usados por Dios, como Alberto Motesi. Yo siempre hablo perfectamente de él porque es un hombre íntegro, honesto, humilde, sencillo, todo es él. Ricardo Rodríguez también, ahorita ha cambiado un poco las cosas, pero siempre hemos tenido acceso directo con él. Lo conocí a Ricardo cuando tenía 10 personas en la iglesia. Ministremos en la iglesia ahí en la calle 100 y pico y demás. Y Dios hoy lo usa, como todos saben, grandemente. Pero él siempre ha sido muy sencillo. Hemos andado con él mucho, en muchas veces, en muchas partes y a través de los años. Entonces, ellos son personas que no se enorgullecen con lo que Dios ha hecho, no tienen temor, no tienen celos, no tienen inseguridad. Hay una confianza total en que es que Dios lo llamó. A mí también me choca hablar con personas que exigen dinero para ministrar. Conocí no quiero hablar de un director de adoración y alabanza que le invitamos a la ciudad para venir a hacer un concierto, y lo primero que dijo es que tenía que ir en primera clase, teníamos que darle $5,000, teníamos que entonces, ¿sabe qué? Dijimos, ¿sabe qué? Yo creo que la Junta ha determinado hacer un cambio, entonces nunca lo invitamos y cancelamos la invitación a la persona, porque de gracia recibiste, de gracia da. Amén. El Señor es nuestro proveedor, y nosotros dependemos de Dios. Tenemos que depender en todas las cosas de Dios. Dios es mi proveedor, es mi sanador. En esa área, más que nada, puedo dar testimonio que he estado 3 veces al borde de la muerte. Aquí estoy con ustedes todavía, ya voy a llegar a los 80 años, pero yo tengo algo por cierto, de que la Biblia dice que Dios cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá. Y la Biblia dice en el Salmo 139, dice que cuando el Señor nos estaba entretejiendo en el vientre de nuestra madre, Él estaba decretando y declarando los días de nuestra vida. Dice, todos los días de nuestra vida ya están escritos en el libro de la vida sin faltar uno, de modo que nadie se muere la víspera. Los doctores me dijeron, tiene que hacerse quimioterapia, tiene que hacerse le dije, mire, no me diga eso, porque la cura es peor que la enfermedad. Y yo confío en lo que confío, y mi fe me dice que yo no tengo que optar por ninguna de esas cosas. Yo vivo conforme a la voluntad de Dios. El día que Dios me llame es el día que cumplió su propósito en mí.
Mimi también, gloria a Dios, ella ha tenido 2 operaciones de corazón abierto, está aquí con nosotros, tiene un aparato ventricular izquierdo en su corazón está desconectado, no tiene pulso, pero aquí la vemos, hace 13 años va a cumplir el mes entrante que le pusieron ese aparato, y ese aparato dura normalmente 8 años. Es un asistente ventricular izquierdo. Ella tiene una máquina maravillosa que mueve, es una bomba que está conectada con la vena aorta y con el ventrículo derecho. La vena aorta echa la sangre y la máquina la lleva al ventrículo derecho y lo limpia. 9.200 revoluciones por minuto y 5 litros de sangre por minuto. Entonces los doctores están maravillados. Ella es como dicen en inglés, poster child. Ella es la clienta número 1 de la Clínica Mayo en Arizona. Gloria a Dios. De modo que Él es el que está encargado de nosotros, Él es el que cubre todo. Ahora, punto número 2, hablando del orgullo y la humildad, rápidamente sobre la lujuria, porque esta es una de las áreas en las cuales más pastores han descuidado de sí mismos. Y Pablo nos exhorta a controlar las pasiones que tenemos para que no seamos descalificados del ministerio. Y qué tremenda palabra que Pablo nos escribe, que no seamos descalificados del ministerio, que no seamos hallados descalificados. En 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, por tanto, respectivo de lo bueno que predicamos, tenemos que tener cuidado. El perdón del pecado es una cosa, pero las consecuencias son otras. Dios nos perdona, pero las consecuencias demandan mucho de nosotros y quedan ahí. Amén. Así en las cosas de Dios, el perdón de Dios viene, pero las consecuencias tenemos que pagarlas. El pueblo que salió de Egipto y estaba en el desierto, comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y entonces algo que salió de su palabra fue: ojalá muriésemos en el desierto. Y entonces Moisés, entendiendo lo que estaban haciendo, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que están diciendo. Y el Señor le respondió a Moisés: ciertamente, diles que sí los perdonaré, pero ve y diles que así como he oído de sus labios, así haré yo con ellos. Y todos ellos perecieron en el desierto. Todos. La única generación que salió del desierto fue los que nacieron en el desierto, de 30 años o menos. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos porque, amados míos, ciudad tras ciudad, lugar tras lugar, me entero de pastores reconocidos de algunas iglesias mayores, otras iglesias menores, pero que han descuidado de sí mismos, pastores adictos a la pornografía, pastores adictos a los medios sociales, pastores en diferentes cosas. Una vez con Alberto Motese hicimos un congreso en la ciudad de Los Ángeles, en un hotel bastante grande en el centro de Los Ángeles. Vinieron personas de toda Latinoamérica, creo que vinieron como 800 a 1000 personas. Al otro día de iniciar la conferencia, el hotel reportó el volumen más alto del consumo de pornografía esa noche. Gloria a Dios. Entonces, Dios cuida de nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos. Amén. Todos nosotros necesitamos un lugar donde recibamos disciplina, donde podamos ser asesorados, aconsejados, y tenemos que cuidarnos, manejar y cuidar lo que ponemos delante de nosotros, porque no podemos permitir que el corazón entre en nuestros corazones. La palabra dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado sigue consumado a la luz de la muerte. Entonces la lujuria tiene consecuencias destructivas. Por lo tanto, debemos cuidar con quién andamos, con quién nos comunicamos y lo que ponemos delante de nuestros ojos. El tercer punto, rápidamente, es la avaricia. La avaricia en realidad es la lujuria por adquisición del dinero o bienes. Y me impresionan las palabras que Jesucristo dice en Lucas 12:15: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. Amén. Yo no tengo que ostentar un reloj de $5,000 cuando puedo tener uno de $35 que muestra la misma hora y que también es bonito. Entonces, los bienes materiales, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, porque por nuestra mayordomía Dios nos dará recompensa equitativa. La parábola de los talentos, ustedes la conocen. Si no ponemos lo que Dios nos da a producir para el reino de Dios, se nos es removido, pero para el que Él produce y el que maneja y el que es buen mayordomo de las cosas, entonces con eso todo está bien. A mí me encantaría manejar un Mercedes-Benz. Tuve uno usado y tal, pero un BMW en las montañas, pero digo yo, no lo necesito. Mi esposa tiene un ministerio y tenemos que llevar 10, 12, 15, 17 cajas a California, y esas tengo que usar un van grande, el más grande van de la Dodge Grand Caravan. Ahí le ponemos todas esas cajas y todo el mundo dice: ay, pastor, pero no, déjame que yo sé lo que necesito, no tengo que tener nada ostentoso. Entonces Jesucristo dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. Lo que dice ahí es que el amor al dinero es la raíz de todo mal. De modo que tenemos que cuidarnos y vivir en contentamiento. Pablo dice que he aprendido a vivir en toda situación, cuando tengo y cuando no tengo. Pero entonces tenemos que cuidar de nosotros mismos. Mi esposa es un ejemplo maravilloso. Ahí en Bogotá una familiar le dijo: hermana, fuimos a ver unos zapatos, y ella estaba ahí, y habían unos zapatos que valían $150,000. Y me dijo: uy, me gustan estos zapatos. Pero ella dijo: no, yo se los compro. Y dijo: no, con $150,000 yo puedo alimentar 30 niños en Bogotá y comprarme unos de 30,000 o 40,000. Entonces ella es una administradora de finanzas muy linda, le saca todo el jugo a todo. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces es imperativo que seamos buenos mayordomos para que no malgastemos lo que Dios nos ha dado y para que usemos las cosas sabiamente. Aleluya. Amén. También esto me recuerda, hace algunos años estaba ministrando en la ciudad de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, México, y el pastor me llevaba para su casa, pero íbamos en una carcacha que estaba probablemente pegada con cinta pegante y todas esas cosas, y sonaba y de todo, y tenía una ficha en la parte: Jehová es mi proveedor. Cuando yo la vi, le dije: pastor, vaya, quítele ese aviso rapidito, ¿sabes? Porque si Jehová es tu proveedor y andas en esta carcacha, olvídate, no es un buen testimonio, ¿no? Pero así son las cosas, ¿no? Gloria a Dios. El cuarto es el poder, y cuando hablo de poder hablo de control, de manipulación, porque hay una gran diferencia entre motivación y manipulación. Y hoy día muchos líderes que manipulan a la gente, pero el verdadero líder motiva. Amén. Entonces,
motivación, no manipulación. Podemos levantar recursos a través de manipulación, pero podemos levantar recursos a través de motivación. Yo creo que la segunda es mejor que la primera. Amén. Entonces, ese poder que muchos pastores tienen es de que muchos pastores no son cobertura de sus discípulos, sino son tapa. Es decir, si hay alguien talentoso, alguien... lo que hizo la iglesia de Antioquía fue coger lo mejor que tenía y enviarlo. Y nosotros muchas veces cogemos lo peor que tenemos y lo sacamos, ¿no? Entonces, tenemos que entender las habilidades, las cualidades de algún individuo, prepararlos y capacitarlos, no manipularlos, sino prepararlos para enviarlos a que sirvan en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto del poder del control es aquellos que toman autoridad y demandan, no piden, sino que demandan toda clase de cosas de sus discípulos o de aquellos a los cuales, entre comillas, les ofrecen cobertura. El peligro del poder es que se nos olvida que somos siervos y que no vinimos a ser servidos, sino a servir. El verdadero hombre de Dios tiene un espíritu de servidumbre, de entender lo que Dios le ha dado, y respectivo a la medida del éxito que hayamos tenido, tenemos que tener la sensibilidad de no pretender ser más de lo que debemos ser. Hay un adagio que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cualquiera que sea el control, autoridad o influencia que Dios nos haya dado, Él nos lo da para empoderar, promover, capacitar, discipular y soltar y enviar a los que traigan gloria a Dios y no al hombre. Si estamos bajo la autoridad de una persona que se sienta insegura, un líder inseguro, alguien que quiere controlar y gobernar, podríamos entender que como vemos a otros, así seremos nosotros. La promoción viene de Dios. Entonces, en la autoridad, el reino nos trae una promoción de reino cuando no manipulamos ni controlamos, sino permitimos que el poder de Dios sea establecido para levantarlos. Amén. Y que Dios es el que nos promueve, la promoción viene de Dios. Gloria al Señor. Hablar rápidamente, el quinto es la ofensa. Como dije anteriormente, cuando nos ofendemos, eso va a causarnos que entre una raíz de amargura y nos motiva a hacer injusticias, y vamos a tratar a otros como nos tratan, vamos a dar lo que nos dieron. Han violado mi territorio, han violado mi justicia, el que hierro mata, a hierro muere. Y este espíritu de ofensa nos hace que seamos juzgadores, acusatorios y hasta murmurar de otros. Entonces tenemos que aprender a resistir la ofensa, como dije anteriormente, teniendo dos cosas. Para que no seas ofendido tienes que tener piel de elefante y coraza de tortuga. Todo rebota, todo rebota. ¿Por qué? Una persona muerta a sí misma no se puede ofender. Entonces, si hemos muerto para Cristo, no tenemos razón para tener ofensa. Pues que muchas veces batallamos con compañeros, con vecinos, y las batallas en la guerra traen la ira del hombre y contiendas y conflictos. En Santiago 1, 19 al 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra en la justicia de Dios. Primera de Timoteo 3, 1 al 3, palabra fiel: si alguno habla o anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Sabes una cosa? Que el Señor nos hizo ministros competentes
no en competencia. No somos ministros en competencia, somos ministros competentes para el trabajo que Dios nos ha llamado. Dice la Biblia, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Entonces tenemos que ser solícitos en el área de la unidad. Solícitos en el área de la unidad. Pablo fue usado grandemente por Dios, pero si no hubiera habido un Bernabé, ¿quién sabe dónde estaría Pablo hoy día? Y Pablo aprendió del poder del Espíritu Santo de una mujer llamada Priscila. Y él decía, si alguien tiene de qué vanagloriarse, yo. Pero llegó un punto en que el Señor lo destronó de su silla, cayó en tierra para ir a Damasco, y en la segunda caída dijo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo pecador? A decir, yo soy el más grande de todos los pecadores. El entender que no es lo que es por lo que tenemos, sino porque Dios nos ha hecho y nos ha preparado para lo que somos. Amén. Entonces, hay que pensar que tenemos que bajarnos del trono si hay un trono, porque si usted no se baja del trono, Dios lo destrona. Y hay algunos que van a caer un poquito duro. Sexto, el desánimo. Desánimo quiere decir que perdemos nuestra confianza, nuestro ánimo, que perdemos el empuje, el ímpetu. Literalmente la palabra desánimo es un hebreo que significa bajar las manos porque se rinde. Esta es una área del ministerio que hay muchos pastores que están desanimados y que se han dado por vencidos, que no tratan nada más porque les ha acontecido tanto que finalmente se cruzan los brazos y esperan a que Cristo venga pronto. Entonces Jesucristo dijo, yo he venido para hacer y para terminar las obras a las cuales el Padre me envió. Por eso muchos de nosotros comenzamos algo, nos desanimamos, si la gente no contribuye, si la gente no ayuda, si la gente no hace, y claudicamos. Pero yo que digo, si Dios te puso eso en el corazón, hazlo. Y Dios te va a traer la provisión como lo hizo para Nehemías en la edificación y restauración del muro. La Biblia dice que alcanzamos las promesas de Dios a través de dos cosas, fe y paciencia. Entonces Dios quiere que perseveremos, que tengamos una mente de confrontarnos diariamente con las cosas porque el objetivo del enemigo es sembrar desánimo en nuestros corazones, para que no podamos persistir en la obra de Dios. La Biblia dice que el muro de Jerusalén fue reedificado porque Nehemías consiguió a la gente y todos trabajaron con ánimo. Entonces el Señor desea derramar sobre la iglesia el espíritu de ánimo para edificar, para conseguir, para laborar, para batallar, para triunfar. Muchas veces puede que no estemos muy contentos de cómo van las cosas y las circunstancias y lo demás, pero de todas maneras empujamos y vamos hacia adelante, ¿verdad, Ruti? Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, Jesucristo no puso en sus ojos las circunstancias, las dificultades, el precio de la cruz. Él dijo lo que viene adelante, el resultado. Él vio lo que venía por delante y que el resultado de lo que estaba pagando lo motivó a perseverar, a hacer lo que Dios le llamó. Gloria a Dios. El desánimo es algo que nos tienta a frenar, a que no prosigamos, a que no continuemos la obra que Dios nos dio. Debemos permanecer, perseverar, confiar en Dios, y a pesar de todas las cosas, pues Dios es el que va delante de nosotros y prepara el camino. El libro de Miqueas 7:8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aun cuando caí me levanté, y aunque moré en tinieblas, y Jehová fue mi luz. Entonces no podemos desanimarnos. Aunque caigamos 2, 3 veces, aunque fallemos, el éxito, como dije anteriormente, no consiste
en lo que hacemos, sino en concluir lo que emprendimos. Aleluya. La ansiedad es un sentido anormal del temor, y la Biblia dice que por nada os inquietéis, mas en toda situación, elevando vuestra plegaria al Señor con acción de gracias, la paz de Dios, el shalom de Dios, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Esto que guarda la ansiedad es la paz de Dios. La inquietud, la ansiedad, el temor de lo que ha de venir es un rendimiento a la confianza en Dios. Si quieres remover la ansiedad, lleva tu petición a Dios, entrégasela a Él y permite que Él guarde tu mente de la ansiedad del corazón y los sentimientos. Amén. Una de mis deficiencias es que trato de hacer las cosas con excelencia, y eso me lleva muchas veces al perfeccionismo. Porque yo sé cómo lo haría yo y qué haría yo, pero entonces tengo que entender que no todos somos iguales y permitir que Dios obre y que Dios haga como Él desea, y no tratar de enfocarnos en esas cosas, sino permitir que Dios nos lleve a un lugar nuevo y a un lugar mejor. Eso no quiere decir que está mal el resolver conflictos o problemas o tratar de evitar problemas sobre el futuro, pero al contrario, tenemos que planear. Si estamos hablando de una preocupación incierta del futuro que usurpa la realidad de quien Dios dice que somos y lo que Dios dice que podemos hacer. En esta área, como les mencionaba anteriormente, cuando dicen la palabra cáncer o dicen la palabra ataque del corazón, entonces entra la ansiedad. Pero si tú estás arraigado y cimentado en la palabra de Dios y tú entiendes y eres y crees que Dios es apto para hacer y fiel para hacer lo que ha prometido, entonces tu fundamento y tu base es la palabra de Dios, y ahí tú reposas y no te preocupas por lo demás. Por nada os inquietéis, por nada estéis apenosos. Entonces Jesús prometió que Él nunca nos dejaría ni nos desampararía. Podemos razonar que tenemos confianza en Él, que Él va delante de nosotros y prepara el camino, que Él suple todas nuestras necesidades, que Él nos da gracia y favor delante de Él y delante de los hombres. Hay 30,000 promesas de bendición para los hijos de Dios. Y si podemos conocer y vivir la mayoría de ellos, podemos sobrevencer esas áreas. Aleluya. Entonces, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Para mí, las escrituras más importantes de Dios para el liderazgo las hallamos en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 5. Pero lo que quiero decir de esto es de que hay el apóstol Pablo, el libro de la primera y segunda epístola a Timoteo y la epístola para Tito, fue ya en el final de su carrera, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo, sabiendo que había corrido la carrera, sabiendo que había logrado la fe. Él comienza a escribir a estos discípulos suyos para que ellos fueran capacitados y preparados de cómo reaccionar, cómo obrar, cómo actuar y cómo preparar generacionalmente. Por eso nosotros los pastores tenemos una responsabilidad de reconocer los dones y dádivas de las personas que Dios nos ha dado, capacitarlos y activarlos para que ellos puedan continuar la obra que Dios nos ha dado. ¿Tienes una Biblia ahí para leer? Filipenses 2, 1 al 5. Aquí yo la tengo. Está en la pantalla. Aquí está. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Filipenses 2. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Yo digo que si los pastores y los líderes pudiésemos vivir literalmente esos primeros 5 versículos de Filipenses 2, 1 al 5, el diablo tendría que empacar la maleta e irse de la ciudad, porque no tendría nada que hacer. Y son solamente 5 versículos. Entonces, es importante que nosotros podamos entrenar, capacitar, enseñar, discipular y enviar. Y enviar lo mejor que tenemos. Gloria a Dios. Yo creo que con esto les hemos dado un base, un fundamento. El proceso, tengo muchas más notas, pero dijimos que hasta las 9 y yo cumplo mi palabra. Entonces, algunos de mis libros tienen materiales, como el libro Liderazgo, Ministerio y Batalla, y otros libros ustedes pueden hacerse de ellos. Visiten mi página web, hectortorres.org. Ahí tenemos varias enseñanzas de todo y algunos de nuestros libros en inglés y en español que le pueden servir. Para mí, doy gracias a Dios que me ha permitido venir y estar con ustedes. Muchos fueron los llamados y pocos los escogidos, pero los escogidos espero que hayan recibido la palabra de Dios, la depositen en su corazón, se queden impregnados con ella, aleluya, se queden impregnados con ella y conciban y den a luz lo que Dios puso en su corazón. El Señor los bendiga, amados míos. Nuestros libros están ahí si tienen ellos. Mil gracias. Página web, hectortorres.org. hectortorres.org. Ya literalmente para los 80 ya, yo tengo 2 libros más en mi mente y estamos por comenzar ya a ponerlos en el horno. Uno de ellos es un libro que creo que es muy importante para estos tiempos, es Entendiendo los Ministerios Quíntuples, que habla sobre lo que significan los ministerios quíntuples, qué son, cómo son, qué representan, todas estas cosas. Y el último libro que tengo ya en mi corazón y mi mente se llama Sacrificando Vacas Sagradas en el Altar de la Verdad. Y eso lo estoy dejando para último por si acaso. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ok. Vamos a orar por el pastor, ¿le parece? Porque va a ser un viaje largo a Colombia, va por 3 semanas, después regresa y tiene muchas actividades. Y bueno. Yo voy a obsequiarle este libro para el presidente de los pastores ahorita del Broward County, pero este libro se llama Corazones Sanados y Cadenas Rotas, y es un libro de un amigo. Él es argentino, italiano, vive en Sardinia, tiene un ministerio allá para preparar y capacitar cristianos y para pastores que vayan a pasar tiempo de descanso y demás. En Sardinia, Italia. Tiene como 20 acres y un edificio muy grande, pero él tiene un libro maravilloso que es Corazones Sanados y Cadenas Rotas, y es para pastores y líderes. Parte de los capítulos aquí habla sobre la cura pastoral, sanidad para las emociones, todas esas cosas. Y de hecho que lo llevé a Phoenix y ahí hablé con una de las asociaciones que yo asesoro y aconsejo, y ellos van a traerlo para hacer un seminario para pastores en esta área. Federico Martín Cadi. Muy bueno el material para que tú se lo traes a Gabriel, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Bendiciones. Aquí a sus órdenes para firmarle los libros y dialogar por un ratito. Sí. Y si quieren tomarse una... ¿Alguna pregunta? Sí, preguntas, por favor, pastores. Muchas, diga una. Creo que se respondieron muchas, pero hay una inquietud, visto como muchos ministerios que son silenciosos, pero Dios está haciendo la obra de una manera magnífica en Asia, en otros lugares. Están hablando de que Latinoamérica es el siguiente foco de Dios, del kairos de Dios para un avivamiento. Pero orando por eso, Dios me puso algo, y discúlpeme si lo que voy a decir suena raro.
Pero estaba leyendo Joel que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y efectivamente en el libro de Hechos dice que Pedro resalta ese versículo por el derramamiento de Pentecostés. Pero viene otro derramamiento de Pentecostés. Y el Espíritu Santo me habló en un viaje y me dijo, lee bien, sobre toda carne. Y me vino a la mente Saúl y David. Y me dijo, el peor juicio que yo puedo hacer y la mayor bendición es derramar todo sobre alguien temeroso de mi palabra o sobre alguien carnal. Y entendí, y eso puso una carga en mi espíritu. Y usted es un maestro y la pregunta es, Dios va a hacer algo próximamente con Latinoamérica. Y mi profunda preocupación es, si esa unción cae sobre toda carne y no están formados, que Dios nos ayude. Mira, Dios está haciendo algo a nivel global. Naciones como Irán están teniendo una explosión, todas bajo persecución. Yo creo que viene una persecución a la iglesia en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Yo lo creo porque todo avivamiento y todo despertar espiritual siempre ha venido o por la oración y la intercesión del pueblo que dijo ya no más, o a través de la persecución. Entonces, ahorita están todas las cosas muy inciertas en los Estados Unidos y en Latinoamérica, pero estamos viendo un mover de jóvenes. Hay una nueva juventud que está surgiendo porque la iglesia de Latinoamérica vivió un tiempo maravilloso en los últimos años del siglo XX, de los 1970s, 80s hasta el 2010, y la iglesia más o menos perdió todo el ímpetu. Estamos tratando de reprender el fuego en Cali, Colombia, con las vigilias y demás, volver a incitar, porque de Colombia, de Cali, Colombia, surgió el movimiento de dirección a nivel global. Miles de pastores de todas las naciones vinieron y se llevaron algo. Y se comenzó a surgir en Johannesburg, en Sudáfrica, luego toda la nación de Sudáfrica, luego todas las naciones al sur del desierto del Sahara, luego todas en las áreas en el Medio Oriente, y todo eso salió de Cali. Y Cali es llamada la ciudad profética de Dios para las naciones. Pero con la nueva generación de pastores que han surgido, Roosevelt se volvió a vivir a Cali para tratar, Ortega está tratando de movilizar a la iglesia, porque el despertar espiritual en Latinoamérica más grande no fue el de Argentina, fue el de Colombia. Colombia tiene las iglesias más grandes de toda Latinoamérica y más que en Estados Unidos. Ahora, lo que pasa es muy triste porque hemos observado de que hoy día muchos pastores, podríamos decir, de que la iglesia se contaminó de lo de la entonces tenemos pastores latinos o americanos, digamos, que apoyan centros de abortos, que aportan los movimientos LGTBQ, que aprueban de todas estas cosas, que literalmente pueden llamarse cristianos, pero en mi opinión no lo son. O apostataron de la fe, porque dice la Biblia en 1 Juan que habiendo conocido, apostataron de la fe. Y hoy día muchos pastores, digamos en Arizona, conozco muchos pastores hispanos que votaron no votaron por quien deberán haber votado, porque yo le dije yo ministré en 8 iglesias antes de las elecciones. Dije, mire, no votamos por una persona, votamos por los valores. Y Dios puede usar un asno si el asno está disponible. Entonces Dios usa lo que es para traer sus cambios. Y Él tuvo la mano en esto. Y algo va a acontecer. Ahora no podemos acordar con los que, de diferentes cosas. Pero yo le dije a la iglesia, no voten por un individuo. Voten por valores bíblicos. Y quién o qué partido apoya estos valores bíblicos, porque la iglesia tiene que salir de donde está. Entonces en Estados Unidos hoy día lamentablemente hay un conflicto entre pastores hispanos o pastores anglos o pastores afroamericanos,
Y todo eso viene concerniente a que desconocen el valor y la importancia de vivir conforme a la palabra de Dios y conforme a las cosas de Dios. Si crees en el aborto, estás erróneo. Si crees en matrimonio del mismo sexo, estás erróneo. Si crees en las operaciones transgéneros para niños, estás erróneo. Mejor dicho, examinemos nuestros corazones y veamos dónde, porque como dije anteriormente, hay mucha política incorrecta dentro de la iglesia. Sí, viene un avivamiento, pero yo creo que van a acontecer cosas en Estados Unidos, no sabemos cuándo, en Latinoamérica también, pero Dios tiene un plan y un propósito, y la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero es una iglesia que ha restaurado y reconciliado la creación de Dios al Señor. Y eso es lo que falta, hasta que hayamos puesto a sus enemigos